Hemos visto que el Espíritu Santo hace cosas sorprendentes y en el credo decimos, creemos en el Espíritu Santo que habló a través de los profetas y habla a través de los profetas, no solo los profetas del Antiguo Testamento, sino también los profetas del Nuevo Testamento y profetas de todos los tiempos. En la segunda carta de Pedro, el autor nos recuerda la acción del Espíritu Santo en los profetas, que hablan de parte de Dios y nos exhortan a escuchar con atención. Vamos a leer segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, para comprender otras acciones que el Espíritu Santo hace en nosotros y en la iglesia. Miren cómo dice: pero ante todo, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Nos muestra dos elementos bien interesantes. En el versículo 20 nos muestra interpretar las profecías de la Escritura con el mismo espíritu con que se escribieron. Y ahí viene un elemento clave, porque el profeta es el que habla de parte de Dios. Eso significa la palabra profeta, el que habla de parte de Dios. Y entonces muestra, esas profecías no se interpretan por cuenta propia, a su manera, de acuerdo a sus intereses, con intereses sesgados, sino movido y guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que habló por los profetas. Y sí que habló por los profetas. Jeremías dice que ardían sus huesos cuando la palabra llegaba a su vida, que aunque trataba de callarse, no podía callarse. Este espíritu que llega al profeta Ezequiel para poder profetizar en el valle de huesos secos. Este espíritu que llega al profeta Joel para anunciar que un día todos van a estar llenos del Espíritu Santo y los jóvenes van a profetizar y los viejos van a tener sueños. Este espíritu maravilloso que habló a través de los profetas para mostrar la llegada del Mesías, como en Isaías, y mostrar esa experiencia de el Mesías que va a tener que sufrir y cargar un pesado yugo, pero al final por sus llagas somos sanados. Eso es hermoso, pero nos está mostrando profecías que tienen que interpretarse con el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, que fue el que inspiró a los autores sagrados en un contexto particular, en una historia particular, y eso debemos tenerlo en cuenta, porque podemos estar manipulando. Un texto sacado del contexto se convierte en un pretexto. Pero luego en el versículo 21 amplía, el Espíritu nos mueve a hablar en nombre de Dios. Eso es hermoso. El Espíritu nos mueve a hablar en nombre de Dios. La verdadera profecía está en la voluntad de Dios, en la línea de la voluntad de Dios. Una profecía no puede ir en contra de la voluntad de Dios, que es una voluntad de santificación, santificar al ser humano para llevarlo a su realización personal y por tanto que sea libre y feliz, no que viva lleno de temores, aquellas profecías que muestran el temor, el miedo, y conviértanse por pánico, no son profecías que vengan del Señor. El Espíritu nos lleva a hablar la verdadera profecía de acuerdo a la voluntad de Dios. Es una profecía movida por el Espíritu Santo, porque el Espíritu habla a través de los profetas y por tanto hablan de parte de Dios. En 1 Corintios 14:3 nos muestra unos elementos de la profecía hermosos. Si tú buscas 1 Corintios 14:3 dice, por el contrario, el que profetiza habla a los hombres para su edificación, exhortación y consolación. Para su edificación, exhortación y consolación. O sea, la profecía tiene esas características y características que son bien interesantes. Edificar a la persona, no destruirla. Exhortarla para que persevere, para que siga adelante y consolarla en medio de las circunstancias difíciles para que no se detenga, para que avance. Queridos hermanos, en el Antiguo Testamento, ¿cómo diferenciamos el falso profeta del verdadero profeta? Que el verdadero profeta intercede por su pueblo. Ama tanto a su pueblo que intercede. Por eso profecía e intercesión van de la mano. Entonces no podemos ser profetas si no intercedemos.
Y no podemos ser intercesores si no hay una profecía que nos lleve a caminar en la misma dirección de la voluntad del Padre. Últimamente lo hemos unido y hablamos de la intercesión profética para poder mostrar que intercedemos de acuerdo a la voluntad de Dios y hablamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Si tú has sentido que hoy te ha hablado el Señor y que te está revelando algo, ponle me gusta en el video. Suscríbete si no te has suscrito aquí en la parte inferior y déjanos los comentarios para que podamos avanzar y mejorar en esta experiencia de ser embajadores del Espíritu Santo y fortalecer nuestra vida como hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios, tú eres embajador del Espíritu Santo.